mundo desde el aire. Alemania. A continuación, del monasterio de Corín al castillo de Schwerin. Nuestro viaje comienza en el monasterio de Corín, uno de los mejores ejemplos del gótico báltico del norte de Alemania. Después iremos a los complejos turísticos de la costa, antes de explorar Peenemünde y sus fábricas de cohetes en tiempos de guerra. Más al norte, visitaremos la isla de Rügen y el cabo Arkona con sus fascinantes acantilados y sus históricos faros. Siguiendo la costa hacia el oeste, veremos Rostock, con su casco histórico y su moderna industria naviera. Lübeck fue fundada en el siglo XII como gran centro comercial del norte de Europa y una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática, la antigua Unión Económica de los Estados Bálticos. Acabaremos nuestro viaje en Schwerin y su imponente palacio del siglo XIX, situado en la isla de un lago. Construido en una bella zona de prados, hayedos y lagos, se halla el monasterio cisterciense de Corín. Fundado en 1258 por un aristócrata, el marqués de Ascania, tuvo una enorme influencia sobre la población eslava que ocupaba esta región en la Edad Media. El monasterio es considerado uno de los mejores ejemplos del gótico báltico del norte de Alemania. Fue clausurado en 1542 a consecuencia de la Reforma protestante. Muy dañado por la guerra, acabó en un estado ruinoso hasta que se inició su restauración en el siglo XIX. Recuperado su antiguo esplendor, Corín vuelve a ser una de las estructuras más destacadas del distrito de Brandenburgo. Desde hace muchas décadas, su fascinante arquitectura y la belleza de su entorno han convertido a Corín en un popular destino turístico. Al norte está el distrito del lago Mecklemburgo, un impresionante paisaje conocido como la Tierra de los Mil Lagos. Esta hermosa región, como su nombre indica, está plagada de lagos y ríos, y es la más grande de este tipo en el centro de Europa. Pese a su popularidad entre los turistas, no hay concurridos complejos hoteleros ni playas junto a los lagos. Los visitantes se alojan en casas y apartamentos junto al agua o en los numerosos campings de la zona. Para disfrutar del distrito del lago Mecklemburgo, lo mejor es hacerlo desde el agua. Aquí podemos alquilar desde una lancha hasta un yate. Hay una amplia variedad de puertos deportivos y pequeños pueblos donde parar. Esta red fluvial navegable se extiende a lo largo de 2.700 kilómetros, conectando 1000 lagos y ofreciendo un sinfín de rutas. Mientras los barcos cruzan estas tranquilas vías fluviales, parte del Parque Nacional Müritz, sus ocupantes pueden observar águilas, cigüeñas negras, garzas y miles de grullas y gansos salvajes. Al norte del distrito del lago Mecklemburgo, en la orilla del lago Tollensesee, está Nuevo Brandenburgo. Su casco antiguo circular es famoso por sus históricos edificios de estilo gótico báltico. Su muralla defensiva es de las mejor conservadas en Europa en este estilo, y en su famosa iglesia de Santa María se dan conciertos. Nuevo Brandenburgo forma parte de la ruta europea del gótico báltico que une 7 países de la costa del mar Báltico, incluyendo el monasterio de Corín que ya vimos. Se cree que el 80% del casco histórico fue quemado por el Ejército Rojo en 1945 con la derrota de la Alemania nazi. Pero la mayoría de los edificios con relevancia histórica se han reconstruido.
A finales del siglo XIX se popularizó bañarse en el mar, y balnearios como el de Vansin, en el mar Báltico, llegaron a tener gran fama. En la época de la antigua Alemania del Este, acudían los dirigentes del partido y los miembros de la cúpula de la Federación Alemana de Sindicatos. Alemania Occidental tenía pocas playas, así que tras la reunificación del país, esta zona costera con sus kilómetros de arena dorada se abrió a toda Alemania. Sinowitz conserva el encanto del siglo XIX, con grandes casas y hoteles hoy restaurados que sobrevivieron a la época comunista. Está a solo 200 kilómetros de Berlín y se ha convertido en un sitio muy frecuentado los fines de semana. Hacia el interior de Sinowitz está Peenemünde, un pueblo que tuvo electricidad a partir de 1928 y que cambió por completo en 10 años. Fue uno de los centros de investigación más avanzados de su tiempo. Aquí se desarrollaron los cohetes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta región tuvo una gran importancia en la investigación y búsqueda de nuevo armamento. Eso haría de Alemania una superpotencia y tendría el efecto de inclinar la balanza del poder europeo hacia Alemania. El Flugbombe F-1-103 y el Rakete A-4, conocidos como los cohetes V-1 y V-2, son los productos más famosos que salieron de las fábricas de Peenemünde. Los nazis habían experimentado antes con cohetes, pero un equipo de científicos liderados por Werner von Braun fue el primero en aplicar esa tecnología a las armas de largo alcance. Esta ciudad fue bombardeada varias veces por los aliados entre 1943 y 1944 en la Operación Crossbow. Hoy es un museo militar con material de diferentes épocas. En la bahía, de camino a la isla de Rügen, nos topamos con la Wijze Dune, la Duna Blanca. Fue construida como barcaza en Holanda en 1909 y botada con el nombre de Clara Catarina. Por desgracia se hundió en una tormenta en 1942 y su tripulación murió. Un sobrino del capitán rescató el barco, lo renombró y lo transformó en velero mercante hasta el año 2000, cuando fue reconvertido en una goleta de 2 mástiles y en barco para excursiones o cruceros exclusivos. Vamos ahora a la isla de Rügen y su histórico complejo de Putbus. Fue inaugurado en 1810 por el príncipe Wilhelm Malte zu Putbus, quien construyó aquí un castillo de estilo neoclásico, buscando una armoniosa unión con la naturaleza. En el centro se encuentra este círculo o circo de casas blancas frente al espacio abierto que tiene un obelisco en el centro. El príncipe también puso de moda los baños en el mar en Lauterbach, a 2 kilómetros de Putbus. Cuando Wilhelm Malte fundó la ciudad, quiso crear un conjunto único que combinara arquitectura, arte y paisaje. Aunque su palacio desapareció hace tiempo, otros edificios son testimonio de su sueño. Hoy, esta joya arquitectónica construida por el príncipe y otros pudientes de la época atrae a miles de visitantes que pueden retroceder en el tiempo y experimentar cómo eran unas vacaciones hace 200 años. El príncipe Wilhelm Malte también se construyó una cabaña de caza en el bosque en el punto más alto de la isla, sobre 1840. Una copia del estilo renacentista de los castillos del norte de Italia, que fue en su día el destino preferido de la nobleza y la realeza europea. Con más de 200.000 turistas al año, es el castillo más visitado de la zona. La mayoría proviene del cercano pueblo vacacional de Binz. Este es el centro turístico más grande de la isla de Rügen y es famoso por su fascinante y bien conservada arquitectura.
En 1875, cuando se puso de moda bañarse en el mar, los primeros bañistas llegaron al pequeño pueblo de Vince, quedaron encantados y lo recomendaron. 10 años después, el pueblo ya era un destino popular, con la consiguiente construcción de hoteles y otros alojamientos en las siguientes décadas. En 1953, el gobierno comunista de Alemania del Este, donde Vince estaba ubicado, inició la Action Rose, un programa por el que fueron expropiados todos los hoteles y pensiones privados para pasar a manos del Estado, que lo gestionaría en adelante. En 1990, con el colapso del comunismo y la reunificación de Alemania, Vince experimentó profundos cambios. Muchos de los hoteles y villas fueron devueltos a sus antiguos dueños y la ciudad se reformó y modernizó. En 1994 se inauguró un nuevo embarcadero de 370 metros de largo. Muy cerca está Prora, un centro costero con colosales estructuras planificadas por los nazis. Este gran complejo fue construido entre 1936 y 1939 con el programa La Fuerza a través de la Alegría. Los planes de Hitler para Prora eran ambiciosos. Soñó con un gran complejo costero con 20.000 camas. En el centro debía erigirse un gran pabellón con capacidad para todos los residentes. Al mismo tiempo tendría que poder transformarse en hospital militar en caso de guerra. Tras la derrota de la Alemania nazi en 1945, el ejército soviético lo usó como base militar. Tras la reunificación alemana, Prora quedó desierta durante años, hasta que en 2011 se inauguró un gran hotel en uno de los edificios con vistas a una posible expansión, dada su popularidad. El complejo tiene gran interés histórico como importante ejemplo de la arquitectura del Tercer Reich. Siguiendo la costa, llegamos a los impresionantes acantilados del Parque Nacional de Jasmund. Los acantilados de roca caliza más grandes de Alemania, famosos por contener la Silla del Rey. Se alzan 160 metros sobre el mar Báltico y junto con el antiguo hayedo de su cima están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el extremo noreste de la isla de Rügen hay un singular pueblo pesquero con una historia que se remonta al siglo XIII y quizás sea anterior: Witt. Puede que este asentamiento date del siglo X como pueblo pesquero y puerto de mercancías. No ha cambiado casi nada con el paso de los siglos y solo se puede llegar a pie, en bicicleta, en carro de caballos o en un pequeño tren desde la ciudad más cercana. El pueblo, lugar histórico y protegido de un posible desarrollo futuro, recibe un flujo constante de turistas en el verano. Desde su pequeño muelle, los visitantes pueden navegar hasta el Cabo Arcona, a donde vamos ahora. El cabo tiene 45 metros de altura y está en la punta noreste de la isla de Rügen. En el cabo hay una torre de navegación y 2 faros. El más pequeño se construyó en 1826 y fue sustituido en 1905 por uno de 35 metros aún en funcionamiento. La antigua torre de navegación data de 1927 y actuaba como baliza marina. La ruta en ferry entre Suecia y la isla de Rügen fue más segura debido a la emisión de ondas de radio, y eso supuso un gran avance en su día. Los 3 edificios se reformaron a principios de los 90 y están abiertos al público. Dejamos la isla de Rügen y volamos al oeste, a Stralsund, un puerto importante desde el medievo. 2 puentes, uno junto al otro, cruzan el estrecho.
El más bajo es el Paso de Rügen, edificado en 1930 con un puente levadizo para que pasaran los barcos. A su lado está el nuevo puente de Rügen, con 128 metros de altura. El centro histórico de Stralsund es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Fue un gran centro comercial y formó parte de los reinos de Dinamarca y Suecia, además de pertenecer a la Liga Hanseática. La Liga fue una gran alianza económica y militar de los estados bálticos con un fantástico legado cultural y arquitectónico. Se creó en el siglo XIV y duró casi 400 años. En cierto sentido fue la precursora de la Unión Europea. Stralsund es famoso por sus monumentos gótico-bálticos y gran parte de los edificios de este periodo siguen en pie. La costa norte de Alemania es muy conocida por el viento que sopla del mar Báltico y por el gran número de modernos molinos que lo usan para generar electricidad. A lo largo de Alemania hay 22.000 de estos molinos, que producen el 8% del total de la energía eléctrica del país. Alemania es, con diferencia, el país europeo con mayor producción de energía eólica. Cientos de miles de personas han invertido en granjas eólicas por todo el país, y en miles de pequeñas y medianas empresas controlan el negocio en este nuevo sector, proporcionando empleo a más de 100.000 trabajadores. Durante la Guerra Fría, las fuerzas soviéticas controlaron muchos aeródromos que quedaban de la derrotada Alemania nazi. Este aeródromo de Damgarten, ahora abandonado, fue usado en los años 50 por la 16ª División de la Fuerza Aérea Soviética. Una formación de cazas podía despegar desde aquí y enfrentarse a las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa Central en caso de conflicto. Desde la reunificación fue abandonado y ahora solo es un recuerdo más de la crudeza de la Guerra Fría. Este ferry danés está a punto de entrar en el puerto de Warnemünde, distrito de la ciudad de Rostock. Esta ruta es un importante enlace entre los dos países. Pero no era así en 1161, cuando el rey danés Valdemar I navegó por el río Varno e incendió la ciudad. La ciudad sobrevivió. Comenzaron a llegar comerciantes alemanes y junto con Stralsund, Rostock se convirtió en un miembro importante de la Liga Hanseática. Con la prosperidad, Rostock construyó una universidad en 1419, de las más antiguas de Europa. Era tal la importancia del puerto por su ubicación estratégica que provocó la envidia de sus rivales. La ciudad fue ocupada por daneses y suecos, la primera vez durante la Guerra de los 30 años y otra vez a principios del siglo XVIII. Más tarde, con Napoleón Bonaparte, los franceses ocuparon la ciudad casi una década, hasta 1813. La industria naval creció en el siglo XIX y aquí fue donde se construyeron por primera vez los barcos de vapor con hélice. El éxito de esta industria fue la causa de los bombardeos que Rostock sufrió a manos de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la reunificación, Rostock comenzó a crecer como destino turístico y como puerto de escala de los cruceros que surcan el mar Báltico. Hoy es uno de los destinos más populares y en su terminal desembarcan a diario 2.500 pasajeros que quieren disfrutar del centro histórico de la ciudad. En verano apetecen sus playas inmaculadas, pero hemos de decir que estas aguas son frías, así que un paseo en barco puede ser una alternativa estupenda. Nuestro viaje nos lleva ahora al oeste por la costa hasta otra ciudad histórica y su puerto. Lübeck fue fundada en el siglo XII.
Prosperó hasta el siglo XVI como gran centro comercial del norte de Europa y una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática. El plan del casco histórico de la isla de Lübeck, un óvalo rodeado por las vías fluviales, data de los inicios de la ciudad y da fe de su expansión como centro comercial del norte de Europa. Es una de las ciudades más bellas de Alemania. Durante el siglo XIX, muchos edificios históricos fueron demolidos en aras del progreso. Uno de los supervivientes, luego restaurado, es la Puerta de Holsten, que guardaba la entrada oeste a la ciudad. Los grandes daños llegaron con la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera ciudad alemana bombardeada intensamente por los aliados. El ataque en 1942 creó un gran fuego que provocó graves daños en el casco histórico. Este bombardeo destruyó 3 iglesias importantes y gran parte del casco urbano. Tras la guerra se inició un enorme plan de reconstrucción para reedificar la ciudad y devolverla a su estado original. Una de las reformas más importantes fue la de la iglesia de Santa María. Esta basílica sirve como modelo del estilo gótico báltico para las iglesias de la región. Por primera vez, una catedral francesa de estilo gótico se adaptaba al gótico báltico. Entre las leyendas de esta iglesia está la historia de un ratón. Los vecinos de Lübeck creían que mientras un rosal floreciera cerca de la iglesia, la ciudad seguiría libre. Pero una mañana el rosal cercano se había marchitado, porque, según dicen, un ratón había hecho su ratonera en las raíces. Poco después, Lübeck cayó en manos de los daneses. Cuando la ciudad volvió a ser libre, el ayuntamiento hizo que tallaran la figura de un ratón bajo el coro, para recordar que de la noche a la mañana, una gran desgracia puede surgir de un mal menor. Lo llamaron Rosemary, y tocar la piedra del ratón trae suerte, o al menos es lo que dicen allí. La conservación de la estructura medieval de Lübeck es de gran importancia para el conjunto del patrimonio europeo, tanto que es patrimonio de la humanidad. Al sur de Lübeck, en los márgenes del lago Schwerin, está la ciudad del mismo nombre, capital de Mecklemburgo-Vorpommern. Es la ciudad más antigua del estado, con un pasado que se remonta al 1160. Al contrario que Lübeck, solo sufrió daños leves en la Segunda Guerra Mundial, conservando intacto su centro histórico. Schwerin es conocida por muchos nombres: la ciudad de los 7 lagos, la Florencia del Norte, la ciudad de las catedrales y la sede real. Todas son apropiadas, ya que Schwerin combina naturaleza, arquitectura, además del legado de su amplia historia. Sin embargo, la mayoría de los visitantes se quedan maravillados al contemplar su magnífico castillo en el lago. El Palacio de Schwerin es uno de los más importantes ejemplos del historicismo romántico decimonónico de Europa. Se erigió reformando y reconstruyendo un antiguo castillo. En 1830, el edificio estaba en desuso y en mal estado de conservación, por lo que cuando el gran duque de Mecklemburgo decidió mudar su residencia principal a Schwerin, llamó a los mejores arquitectos para reconstruir el castillo. Pero pocos meses después, el duque murió y su sucesor detuvo la construcción, ya que quería una reconstrucción completa del lugar. Y este es el edificio que resultó. Inspirado por el diseño de los castillos renacentistas franceses y con sus torres, almenas y cúpula dorada, es la cúspide de la arquitectura del romanticismo alemán a gran escala. Incluso el jardín se planificó a lo grande. Un puente colgante une el castillo con el jardín, de estilo barroco, único en el norte de Alemania y basado en gran medida en el Gran Jardín de Versalles. El castillo sobrevivió a la guerra y fue usado por el gobierno comunista como escuela para profesores de guardería.
En 1990 se convirtió en sede del gobierno y un gran esfuerzo de conservación intentó devolverlo a su antiguo esplendor. Un lugar ideal para terminar nuestro viaje.